Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Hola amigas, hola amigos. Como ustedes bien saben, nos gusta mucho innovar y hoy vamos a iniciar un nuevo vuelo por los cielos de América Latina. Vamos a analizar 3 países que concentran una tercera parte de toda la aviación comercial de la región. Vamos a analizar Brasil, Argentina y Chile. Y como bien dice nuestro nombre, Altitud de América Latina, pues también vamos a hablar de estos países y no solo siempre enfocarnos tanto a México o a otras partes de la región, sino que de la región en sí. Son 3 historias, 3 modelos, un mismo desafío: cómo seguir volando más alto en un entorno global cada vez más competitivo. Acompáñenos en este primer episodio de la serie de la aviación en América Latina, que le llamamos así, donde vamos a analizar la evolución, las oportunidades y los retos. Fabricio retomará Argentina, Arturo Brasil y yo voy a darles un overview de la industria en Chile. Adelante Arturo, ¿qué nos puedes contar de Brasil? ¿Cómo se ve la industria en Brasil? Claro que sí, gracias. Buen día a todos. Bueno, ese país es un continente en sí mismo enorme, muy diverso, muy vibrante y con una industria aérea que literalmente mantiene unida a Sudamérica. Si vemos un mapa, entendemos por qué volar no es un lujo en Brasil, es una verdadera necesidad. Son distancias enormes, con selvas, con sierras, con miles de kilómetros de costa. Millones de pasajeros en este país dependen del avión. Pero más allá del tamaño geográfico, Brasil también es un gigante económico y eso se refleja necesariamente de manera muy directa en su aviación. Brasil es, sin duda, la economía más grande de América Latina. A nivel mundial suele estar ahí en el top 10 por Producto Interno Bruto y eso los convierte en un motor económico regional. Producen infinidad de cosas: acero, carne, aviones, petróleo, incluso samba, con toda la misma energía con la que se caracterizan los brasileños. Y esa potencia industrial y territorial exige una muy adecuada conectividad aérea. Según la IATA, la aviación de Brasil genera más de 246,000 empleos directos y aporta unos 10,000 millones de dólares al PIB. Ahora bien, si contamos el efecto indirecto, turismo, cargas, servicios, en fin, este impacto seguramente se multiplica varias veces. Yo creo que sin aviación, Brasil sería un rompecabezas ahí de regiones desconectadas. Y gracias precisamente al avión, Manaus puede conversar con Sao Paulo, Belén con Porto Alegre, y los turistas podemos llegar desde todo el mundo sin cruzar miles de kilómetros de carretera o de selva, en fin. Este país figura como uno de los mercados más grandes de Latinoamérica en número total de pasajeros. De hecho, algunos analistas ya lo colocan por encima de México como líder en tráfico aéreo regional. En el 2024, por ejemplo, transportó unos 118 millones de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales. Y en el 2024, el mercado aéreo brasileño movió alrededor de 3.6 mil millones de dólares. Se proyecta que duplique su tamaño hacia el 2033 con un crecimiento anual aproximado del 6%. Solamente en el primer semestre de este año, las aerolíneas brasileñas han transportado casi 62 millones de pasajeros. Esto representa un 10% más que el año anterior. O sea, esto nos dice que no solo se recuperaron de golpe de la pandemia, están volando más que nunca. Y eso sí, y acá hay un dato interesante: la capacidad doméstica en asientos ofrecidos sigue un 9% por debajo de su punto máximo en 2015. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué significa? Que sus vuelos van llenos, pero tienen menos vuelos. Y las aerolíneas se han vuelto más eficientes, pero también más conservadoras con su crecimiento. Y no hay que olvidar también que la aviación en Brasil no solamente es importante a cuanto a aerolíneas se refiere. En aviación ejecutiva, y esto la verdad me sorprende, tiene la segunda flota más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Ahí en los hangares de Congonhas, de Sorocaba o Jundiaí, pueden ver desde un Phenom 100 hasta un Legacy 650, todos fabricados por Embraer, que es su orgullo nacional. Arturo, y la importancia viene desde la época del anterior Varig, ¿no? ¿Te acuerdas de la leyenda que era esa aerolínea? ¿Cómo no me voy a acordar, Nico? Fue
Varig durante décadas el emblema de la aviación brasileña, uno de los nombres más respetados de Latinoamérica. Recordaremos que se fundó en 1927 y que llegó a ser la aerolínea de bandera del país, con vuelos a todos los continentes y una reputación de servicio que no le pedía nada a las grandes aerolíneas europeas. En sus últimos años operaba una flota muy diversa que de hecho reflejaba su declive. Boeing 737, 757, 767, MD-11, incluso recuerdo que llegaron en su época dorada a volar 747-300 y 777-200. Sin embargo, pues ya para finales de los 90 su modelo se volvió insostenible, como para muchas otras aerolíneas también. Acumuló deuda en dólares, entró la competencia con las aerolíneas de bajo costo, cometieron ahí algunos errores administrativos y además, aunado a esto, la crisis económica interna desplomó la demanda y bueno, ya para el 2006, 3 años después de pérdidas y de rescates fallidos, Varig se declaró en bancarrota. Y ahí dejaron un vacío simbólico enorme en el sector brasileño. Parte de sus activos fueron absorbidos por Gol, pero la marca, la verdad, nunca volvió a volar. Y creo que 2 de sus 777 los retomó también Aeroméxico, ¿te acuerdas? Sí, no sé si fueron 2 o 3, Nico, pero sí. Fueron 2, pues, fueron 2. Sí. Y bueno, pues actualmente en el cielo brasileño dominan 3 grandes nombres, ¿no? LATAM, Brasil, junto con Gol y Azul. Son algo así como el trío que define el ritmo del mercado en ese país y de hecho en parte en la región LATAM. Brasil, por ejemplo, que es la heredera de TAM, es la más internacional y la que más ha crecido en los últimos años. Gol, como pionera del modelo low cost en América del Sur, tuvo un ascenso espectacular, recordaremos, pero últimamente enfrenta turbulencias financieras y atraviesa un proceso de reestructuración bajo el Chapter 11 en Estados Unidos. Y luego Azul, que es la más joven de las 3, esta nació con una visión diferente en conectar las ciudades que nadie más atendía. Fue la primera aerolínea en Brasil en llevar vuelos regulares a decenas de destinos secundarios y eso le dio una base de clientes muy leal. Oye, Arturo, y al igual que Gol, pues Azul atravesando por turbulencias financieras, ya que entró a este esquema de Chapter 11 en mayo de este año. Y lo que siempre me ha llamado la atención de esta aerolínea es la versatilidad que tiene en su flota, que es de las, pues, más digamos, diversas del mundo, ¿no es así? Sí, Azul es hoy una de las aerolíneas más innovadoras de Brasil y la que opera la flota más diversa de la región, Fabricio. Su estructura abarca desde Cessna's Grand Caravan, a través de su filial Azul Conecta, y que los utilizan para vuelos ultrarregionales, hasta una gran flota de ATRs 72-600, tienen Embraer 195 y 195 Eco 2 para sus rutas nacionales, para sus rutas, digámoslo así, sudamericanas, tienen los Airbus 320 y 21, y ya luego con sus 330-200 y sus 330-900 Neo para sus operaciones internacionales de largo alcance, ¿no? Con sus 40 ATRs, actualmente Azul es el operador más grande de ATRs en América Latina. De hecho, en algún momento llegaron a tener 60. Y eso entonces les permite cubrir mercados secundarios que otras aerolíneas no pueden atender. Esa versatilidad, que la verdad es muy pocas veces la hemos visto incluso a nivel mundial, les da lo que tú mencionas, ¿no? Una enorme flexibilidad operacional para adaptar avión y costo a cada una de las rutas, consolidando entonces así su papel como la aerolínea con la red más extensa y variada de Brasil. Y bueno, también hubieron otras aerolíneas más pequeñas como MAP y Boepas que operaban en la Amazonia, pero varias desaparecieron o redujeron operaciones sustantivamente. En los últimos 10 años, el sector brasileño ha pasado de la fragmentación a la concentración. Es decir, pocas aerolíneas grandes dominan el mercado, lo que da estabilidad, pero que también reduce la competencia. Y si nos fijamos en un mapa,
Sao Paulo evidentemente es el corazón del sistema. Desde ahí parten los vuelos de LATAM hacia Miami, Madrid o Santiago, los de GOL a Buenos Aires y Montevideo y los de Azul a Orlando o a Lisboa. LATAM concentra la mayor parte de los vuelos internacionales. GOL es dominante en las rutas domésticas troncales y Azul, como ya lo habíamos dicho, conecta los rincones que no aparecen a veces en los mapas turísticos. En conjunto es increíble, pero cubren más de 180 pares de aeropuertos dentro de Brasil, además de conexiones con todos los países del Cono Sur. Brasil es una potencia exportadora de tráfico, además, porque cada año millones de brasileños vuelan al Caribe, a Estados Unidos, Europa, y esto provoca que su sistema de aviación tenga un impacto directo en aeropuertos de toda la región, tanto Lima, Bogotá, Santiago, Panamá, incluso Miami. Cuando Brasil se acelera o se frena, lo sienten, tiene un impacto con ellos. Y bueno, no todo es vuelo nivelado para ellos. El sector brasileño enfrenta algunos problemas o vientos de frente. En lo financiero, GOL y Azul, como ya lo mencionaste, Fabricio, cargan deudas enormes, ya han tenido que renegociar sus leasings y sus financiamientos en dólares. Los costos altos del combustible, la inflación, la depreciación del real, pues encarecen sus asientos, la estructura desigual, porque mientras, por ejemplo, en Sao Paulo y Río tienen aeropuertos de primer nivel, en el norte y noreste del país hay pistas que incluso no tienen iluminación o con servicios muy básicos, ¿no? Mínimos. Su regulación es muy compleja. Operar vuelos ahí nuevos o abrir rutas implica trámites que a veces tardan meses. Y bueno, últimamente con los casos recientes como el accidente de Buepaz, pues se reavivó la conversación sobre la seguridad y la reputación sobre la misma allá en Brasil, el mantenimiento, el control técnico, etcétera. Y bueno, ¿qué se les presenta como reto global? La transición. Brasil tiene el potencial enorme en biocombustibles. Falta mucha inversión y ese es un gran reto que tienen enfrente, ¿no? La transición hacia combustibles sostenibles. Aún así, con todos estos asegúnes hay señales positivas. El turismo interno está en un verdadero auge. El gobierno ya discute incentivos para ampliar la conectividad regional y sobre todo ampliarla en la Amazonia. Y bueno, es que también ahora que vamos a hablar de todos estos países sudamericanos, vemos que la verdad Brasil no está solo en sus desafíos. Toda Sudamérica, creo yo, enfrenta un dilema similar, que es pocos jugadores dominan mercados enormes y desiguales. Hay un problema estructural de concentración, de costos altos y de dependencia del dólar. Chile, Argentina, Colombia, Perú, que son los grandes jugadores de la región, viven versiones muy parecidas, aerolíneas que crecieron rápido, pero que se topan con economías frágiles o regulaciones inconsistentes. Y también todas ellas comparten el reto de la sostenibilidad, la falta de estructura moderna y sobre todo la necesidad de políticas de Estado que vean a la aviación como un servicio esencial y no tanto como un lujo. En este sentido, yo creo que Brasil puede ser un laboratorio regional si logra combinar la eficiencia, la sustentabilidad y el acceso. La verdad, seguramente van a marcar el camino para el resto del continente. En resumen, Brasil sin duda es el motor aéreo de Sudamérica, tiene tamaño, industria, tiene talento, tiene potencial, pero necesita estabilizar sus finanzas y modernizar su infraestructura para sostener ese vuelo. Porque si la aviación brasileña despega con fuerza, seguramente todo Sudamérica va a despegar junto con ella. Súper interesante lo que nos comentas aquí, Arturo, y es como dices, es un gran país, grande y que también, pues desde la aerolínea bandera que tenía y toda su historia, cómo ha pasado, pues mueve mucho de la aviación en América Latina, pero también hay otros países muy interesantes que también mueven mucho de la región. ¿Qué nos puedes contar de Argentina, Fabricio? Bueno, Argentina tiene una rica historia de aviación que se remonta a principios del siglo XX. El primer vuelo en Argentina se realiza en 1910, imagínate.
Y bueno, hoy Argentina cuenta con la tercera economía más grande de Latinoamérica, de acuerdo a datos del Banco Mundial, medido por Producto Interno Bruto. Es un mercado importante, es el cuarto a nivel de la región, muy parecido a Chile, con poco menos de 30 millones de pasajeros transportados anualmente. Su industria aérea ha estado marcada a lo largo de los años por una fuerte intervención estatal y por ciclos económicos muy volátiles dentro de un contexto de cambios políticos drásticos y de contrastes en el ámbito aeronáutico. Me gustaría mencionar dos ejemplos. Por un lado está la Compañía Estatal Aerolíneas Argentinas, que históricamente ha dominado el mercado aéreo argentino, pero principalmente esto lo ha logrado gracias a subsidios y la protección de barreras regulatorias. Y del otro lado, ¿no? de manera muy contrastante, tenemos el consorcio privado Aeropuertos Argentina, que nació en 1998 y que administra y opera 35 terminales aéreas dentro del país, incluyendo Aeroparque y Ezeiza en Buenos Aires, que son por mucho los principales aeropuertos. Y en su totalidad este grupo controla el 90% del tráfico comercial del país. Entonces vemos dos situaciones, ¿no? muy contrastantes. Una empresa estatal que desde hace muchos años vive prácticamente gracias a lo que le aporta el erario, y por el otro lado una empresa privada que tiene una participación muy importante en la industria. No fue realmente hasta el año 2015, con la llegada del presidente Macri, que se inició un proceso más asertivo de desregulación y de apertura gradual a la competencia. Entre 2017 y 2019 surgieron 4 nuevos jugadores en Argentina. Norwegian Air Argentina, Avianca Argentina, Flybondi y JetSmart, estas dos últimas siguiendo el modelo low cost. Y la llegada particularmente de estos dos últimos propició un crecimiento pues vertiginoso en la demanda, sobre todo a nivel doméstico, registrando cerca de un 60% de crecimiento en la demanda entre 2015 y 2019. Avianca Argentina y Norwegian duraron muy poquito en el mercado por diversas situaciones, y una de las empresas que ya llevaba algo de tiempo operando, LAN Argentina, en su momento una subsidiaria de LAN Chile, salió del mercado durante la pandemia. Ya venía arrastrando una serie de problemas importantes, y la puntilla, digamos, fue el COVID y el espacio importante que ocupaba LAN Argentina, principalmente en el mercado doméstico, pero también en algunas rutas internacionales, lo ocuparon de lleno tanto JetSmart y Flybondi. Una situación un poco análoga a lo que pasó en México con la salida de Interjet, que en su totalidad fue compensada, digamos, con el crecimiento de Viva y de Volaris. En este caso, JetSmart y Flybondi son hoy jugadores muy relevantes, ya que entre ambas controlan prácticamente el 45% del mercado doméstico. Un puñado de rutas las operan jugadores chiquitos, y prácticamente el 50% del mercado doméstico lo tiene Aerolíneas Argentinas. Entonces, el principal impulso, digamos, en esta nueva ola de liberalización se da inicialmente en el mercado local argentino. El COVID le pegó muy fuerte al tráfico internacional, como fue el caso en muchas otras latitudes. Sin embargo, hoy la situación ha cambiado. Como sabemos, la moneda argentina se ha devaluado de manera pues muy fuerte, y esto lo que ha hecho es que ha traído a gente de otros países con divisas más fuertes, en donde les rinde mucho su dinero, y esto ha vuelto, digamos, o ha creado un pequeño boom de tráfico receptivo o de turismo receptivo en Argentina, que está motivando una recuperación importante del tráfico internacional y también doméstico, ¿no? Tráfico tanto en conexión como para ir a explorar otros lugares, como puede ser la Patagonia, Bariloche, etcétera. Entonces, esto está generando una corriente de crecimiento muy interesante, y a la vez también está intensificando la competencia con jugadores como Gol, como Sky, como la misma JetSmart, que tiene filiales en otros países, y en donde el principal polo de crecimiento se está viendo en los mercados de Brasil y de Chile.
La llegada de Javier Milei hace un par de años le da un impulso adicional, pero todavía más fuerte, a este proceso de liberalización de los cielos en Argentina. Introdució una política que le llama de cielos abiertos, en donde prevalece la idea de desregular el mercado, quitar todo tipo de restricción tarifaria, incluso introduce la figura del cabotaje, tan controvertida, que permitiría en su momento a aerolíneas de terceros países operar rutas domésticas, lo cual a la fecha no ha sucedido y probablemente no suceda, pero con este ímpetu de realmente sacar a Argentina pues de este proceso de incertidumbre en materia aeronáutica, incluyendo evidentemente el tema de aerolíneas, buscando privatizarla, quitarle los subsidios que ha venido recibiendo y que ha sido pues realmente la única razón prácticamente por la cual la aerolínea ha podido mantenerse volando durante los últimos 20 años, digamos. Este plan de Milei ha enfrentado todo tipo de oposición política y sindical, incluyendo huelgas recientes que paralizaron el tráfico aéreo en Argentina. Entonces siempre el tema de aerolíneas ha levantado pasiones, ha suscitado pues mucha controversia y la moneda realmente está en el aire en torno a esta aerolínea. Y ahí, Fabricio, quisiera hacerte una pequeña pausa para que uses tu famosa esfera de cristal, por favor. Esta novela de Aerolíneas Argentinas, ya sin subsidios, con las oposiciones que describes, ¿cómo la ves? ¿Saldrán adelante? ¿Las van a poder superar? Porque de lograrlo, entonces el país contaría de nuevo con una aerolínea de bandera sólida, robusta y competitiva, ¿no? Pues mira, Arturo, la verdad es que mi famosa bola de cristal, tratándose de Argentina, se traba, no dice nada, como que cascabelea mucho, porque pues, ha sido un tema sumamente complicado el de aerolíneas. Te cuento que se calcula que de 2008 a 2024 recibió unos 8,000 millones de dólares de subsidios gubernamentales. Recuerdo épocas en las que se decía que Aerolíneas quemaba flujo de caja al son de $1 millón al día, y realmente ha atravesado por una inestabilidad crónica, muy impactada por la intervención gubernamental, por supuesto, una presencia gremial muy intensa. Son no uno, no dos, sino varios los sindicatos los que tienen que ver con aerolíneas de todo tipo de giros. De 2015 a la fecha, es decir, en los últimos 10 años, ha tenido 6 directores generales. O sea, la única constante ahí ha sido el cambio de mando, pero con muy poca independencia administrativa y ni qué decir de la posibilidad de llevar a cabo pues, planes de negocio estratégicos con mira de largo plazo, como lo exige esta industria. Y cero experiencia, ¿no? También. Claro, y una experiencia que ha sido clave, digamos, en los mandos medios. O sea, es sabido que el equipo, digamos, de profesionales de aerolíneas, llámese gente en las oficinas centrales, en la línea, pilotos, etcétera, es gente muy capaz. Y estoy seguro que gracias a ellos es que se ha podido mantener volando la aerolínea, pero en los niveles, digamos, ya políticos, pues son, digamos, designaciones que tienen más que ver con temas de gobierno que con temas de industria. Y eso evidentemente pues es un grave problema para la aerolínea. Entonces, si bien es cierto que Aerolíneas ha logrado renovar su flota, sobre todo los aviones narrow bodies, los 737, ahora está incorporando pues ya bastantes de los MAX 8 y MAX 9. También está introduciendo el Embraer 195E2 para lo que era la flota anteriormente conocida de Austral, que se reconvirtió en Aerolíneas Argentinas, que es más en el ámbito regional. Sigue operando una flota de A330 bastante viejos. Es una aerolínea que en su momento llegó a operar 747 a JFK, a París, a Madrid. En fin, una red que se ha venido contrayendo y una flota que ha venido envejeciendo en la parte wide body. Entonces, Arturo, la respuesta es que no se sabe a ciencia cierta quién se podría atrever dentro de este contexto como grupo inversionista a apostar por aerolíneas. En algún momento se habló del grupo Abra. Creo que no quedó más que en la firma de un memorando de entendimiento y no fue más allá de eso.
El mismo gobierno ha dicho que este es el último año en que Aerolíneas recibe subsidios y tendrá que volar sola en adelante. Entonces, es una encrucijada pues muy, muy severa, ¿no? La que enfrenta, y si el gobierno la suelta, no es, digamos, no está claro que la aerolínea pueda mantenerse en la operación, pero es tan importante, digamos, y tan fuerte la influencia de actores, como lo dije anteriormente, políticos y gremiales, que tampoco se vislumbra un escenario en el que el gobierno la dejaría sola. Entonces, yo creo que va a seguir más o menos en este tipo de incertidumbre por un largo tiempo más. Esa es mi predicción, ya que la bola de cristal, pues no ayuda. Y mira, retomando el tema de este famoso boom que les comentaba que está atravesando el mercado argentino, se da en un contexto en donde persiste la volatilidad y la fragilidad económica. Sabemos que Estados Unidos acaba de ofrecer un paquete de ayuda de $20,000 millones. El tema de la hiperinflación que ha afectado a Argentina en los últimos años. O sea, es un país, digamos, en ese sentido, con claroscuros. En los primeros 6 meses de lo que va del año ha tenido un crecimiento interanual del orden del 15%, que es muy fuerte y es el más alto de la región. El Aeroparque, este aeropuerto que está pues prácticamente colindando con la ciudad o dentro de la misma ciudad, por así decirlo, es el 10º más importante de Latinoamérica y es el segundo en crecimiento de oferta, de acuerdo a datos de OAG, en lo que va de 2025. Entonces son indicadores, digamos, pues importantes de que está empujando el mercado de transporte aéreo en Argentina de manera dinámica. Incluso se han anunciado nuevas rutas internacionales interesantes. Por ejemplo, está el famoso vuelo de China Eastern, que va a conectar a Shanghai con Buenos Aires a partir de diciembre, con 2 frecuencias semanales. Un vuelo que va a tener una duración de 29 horas, con una escala intermedia en Auckland, en Nueva Zelanda, con un 777-300. Primer enlace histórico entre China y Argentina. También va a haber una expansión en el mercado entre España y Argentina muy importante. La principal ruta, evidentemente, Madrid-Buenos Aires, va a tener en el próximo Q2 de 2026 hasta 4 frecuencias diarias de Iberia, lo que hace que es la principal ruta de Iberia entre España y el continente latinoamericano. Entra un 4º jugador en la ruta Madrid-Buenos Aires, Plus Ultra, sumándose a Iberia, Aerolíneas y Air Europa. También va a haber una nueva ruta entre Madrid y Rosario, que inicia ya en estos días, operada por World to Fly. Ya existen vuelos de Madrid a Córdoba, de Air Europa, en fin. Hay digamos, un entorno en donde está pujante el tema del crecimiento de la industria, pero podemos ver que en todo este contexto, ¿no?, que le estoy contando, pues no aparece Aerolíneas. Es decir, el doméstico lo impulsan las low cost y el internacional lo están impulsando aerolíneas de otros países. Y bueno, el reto estructural que tiene Argentina, pues no se ve claro que se vaya a componer pronto. Es decir, carga con un esquema burocrático complejo. El tema fiscal, que ha sido un lastre en los últimos años, pues lo sigue siendo. Este entorno sindical fragmentado que ya les comentaba. Los temas, ¿no?, de las huelgas, de las dificultades operativas y una regulación que, si bien se está intentando liberalizar, todavía tiene mucho camino que recorrer. Y bueno, para recapitular, ¿no?, lo que les he venido contando, pues el punto desde mi perspectiva más álgido es una falta de continuidad en las decisiones gubernamentales. Estos bandazos, ¿no?, políticos por los que ha atravesado Argentina en los últimos años, pasando de un espectro ideológico al otro, pues solo genera incertidumbre en la toma de decisiones, pone, digamos, los planes estratégicos en entredicho, y todas las decisiones se vuelven más cortoplacistas, se vuelven tácticas, y pues de alguna manera ahuyenta a los inversionistas, ¿no? Me parece entonces que en el tema de Aerolíneas, la luz que brilla en este momento pues, es su alianza con SkyTeam, que si bien no tiene la fortaleza de sus vecinos, en este caso LATAM con Delta, ¿no?, y el joint venture tan profundo que han venido desarrollando, pues sí le permite de alguna manera tener una conectividad internacional interesante,
por medio de códigos compartidos. La propia aerolíneas pues mantiene una red bastante reducida a nivel internacional, como ya comenté, pero por lo menos a través de sus alianzas puede mantener, digamos, una presencia mercadológica. Y bueno, para cerrar el capítulo argentino, pues mencionar que atraviesa por una paradoja pues única. Por un lado, un fuerte crecimiento, un auge de doble dígito en la demanda, pero un entorno de inestabilidad económica y política en el que el tema de aerolíneas permanece como pues, el tema obligado central y que está por verse pues, en qué termina todo esto. Pero como dije anteriormente, no anticipo que haya una solución o una respuesta de fondo en el corto plazo. Excelente, Fabricio, muchísimas gracias y muy completo. Y bueno, en este capítulo cerramos con Chile, Nico. Adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, el país de Chile es un país bastante interesante. Es un país un poco diferente porque si lo vemos, tiene una geografía que es un país muy largo, ¿no? Tiene una extensión de 4.200 kilómetros entre el norte y sur y atraviesa desiertos, la cordillera, valles centrales y llega hasta los fiordos patagónicos. Y también no tiene un sistema de tren, no tiene un sistema de carreteras muy ágil que pueda conectar el norte con el sur. Entonces la aviación es súper importante y siempre ha sido muy, muy importante. La consideran el transporte aéreo lo consideran como una industria esencial, de infraestructura esencial, más que un lujo, ¿no? Es como la columna vertebral de la conectividad en todo el territorio chileno. Y si recordamos, siempre ha sido. Anteriormente, bueno, hace muchísimos años, operaban solamente dos aerolíneas, operaba la en Chile y la DECO. No sé si te acuerdas un poquito de esa historia, Fabricio, porque pues hicimos varias cosas con la DECO, con la en Chile, creo que mexicana también, pero en Aeroméxico teníamos una alianza con la DECO, que era como uno de los primeros códigos compartidos que hizo Aeroméxico fue con la DECO. No sé si ustedes en Mexicana también tenían una historia similar. La historia con Chile era más bien a través de LAN y este acuerdo tripartita que se firmó entre LAN, Aeroméxico y Mexicana para atender el mercado entre México y Chile. Sí, que fue posterior a que se fuera la DECO, sí. Sí, la historia de Mexicana en Chile, muy rápido, como paréntesis, fue muy sui generis. Se rentó o se pagaba un royalty a una empresa colombiana que se llamaba ACES. Ah, sí, sí. Y entonces se operaba la ruta México-Bogotá y en vez de pernoctar el avión en Bogotá, se extendió hasta Santiago, operando el tramo entre Bogotá y Santiago con los derechos de tráfico de ACES. Fue un experimento que creo que duró 3 o 4 meses nada más. Sí, pero bueno, Chile, como comentaba, siempre ha tenido una historia bastante importante y sobre todo en la aviación, ¿no? Hoy en día también en términos económicos, Chile es la quinta economía más grande de América Latina, con un PIB per cápita cercano a los $17,000, de acuerdo al Banco Mundial, que es algo muy, muy grande, ¿no? Entonces, la economía chilena ha crecido y ha sido muy importante. Y en cuanto a tráfico, la aviación aporta más o menos como 8,000 millones de dólares al PIB, que representa un 3%, que es más de 3 veces el promedio regional y genera en general más de 210,000 empleos directos e indirectos. Entonces la aviación, nada más para poner un poquito de contexto, ha sido muy importante y de lo que comentaba de las extensiones y todo. En Chile muchas personas utilizan el avión mucho más que en otras partes de América Latina. Y esto lo podemos ver en cifras, que por ejemplo, por habitante, tenemos que los habitantes hacen en promedio 1,2 viajes por habitante al año, que eso es enorme comparado con otras partes de América Latina. Es casi el doble del promedio latinoamericano. Es el triple de México y de Brasil, Nico.
Es el triple, sí, y es una cifra que no se ven en muchos otros países, no nada más en América Latina, sino que en muchos otros. Y esto tiene que ver con la geografía, con la infraestructura que comentaba anteriormente. Entonces, como resumen de la importancia, eh, todo esto convierte a Chile en uno de los mercados donde la aviación tiene el mayor peso estructural en la integración territorial y en el desarrollo de la economía per cápita, ¿no? Ahorita, hablando un poquito de la evolución de la aviación en los últimos 10 años, pues también ha evolucionado muchísimo y ha crecido mucho, ¿no? Si nada más vemos el tráfico total de pasajeros si comparamos 2023 con 2022, creció 17.5%, que es algo muy, muy grande y ya se acercaba a los niveles del 2019. El país pasó de un mercado dominado por LAN, que hoy conocemos como LATAM, a un ecosistema con tres grandes actores, ¿no? Tenemos a LATAM, a Sky Airlines y a JetSmart, que se mencionaron en otros países como de lo que comentó Fabricio en Argentina, que también tienen presencia algunos de estos. Sin embargo, en 2025 observamos señales de enfriamiento en el mercado. En julio, el tráfico total creció apenas un 0.8%, que es casi un 1%, con menos 2.4% en el mercado doméstico. Principalmente creció en el internacional. Entonces ya se estancó, creció muchísimo hasta el 2023, pero ya se estancó. Y las low cost han reducido las tarifas, si vemos de ahora a 2015, aproximadamente un 35% para fomentar el tráfico. Y esto ha hecho que se aumenten las rutas intrarregionales, evitando también que todas pasen por Santiago, como sucedía antes, cuando estaba nada más la Chile y la DECO, como comenté anteriormente. Ahora ya hay rutas que conectan, por ejemplo, Antofagasta, que es hasta el norte, con Concepción, que es muy al sur, o La Serena con Puerto Montt, etcétera. Entonces, lo que han hecho las aerolíneas de bajo costo es un poquito como en el caso mexicano, es sacar a los pasajeros de los hubs y llevarlos directamente. En el mercado internacional, el principal jugador es LATAM, que concentra el 48% de los ingresos internacionales y de los pasajeros. Y JetSmart elevó su oferta a 44 vuelos semanales entre Chile y Brasil en competencia con LATAM, que básicamente está formada por el consorcio de LAN-Chile y de TAM, y estos 44 vuelos adicionales también han hecho que se eleve el número de pasajeros internacionales. LATAM es el actor dominante con la participación del mercado doméstico del 60% y el 78% del internacional. En 2024 incrementó su número de pasajeros en 11%. Y principalmente lo incrementó en la capacidad internacional, modernizando su flota con la incorporación de A321 Neos. Su flota es de 324 aviones en el 2025, de los cuales la mayor parte son en cabina angosta, aunque también tiene bastantes aviones en lo que es cabina ancha. En junio del 2022 culminó su reorganización bajo el capítulo 11, porque también creo que es interesante mencionar que LATAM ingresó igual que los otros dos grandes consorcios de aerolíneas, que es Avianca y Grupo Aeroméxico, en capítulo 11, en la parte en la época del COVID, y lo que resultó de este capítulo 11 es que redujo su deuda en aproximadamente 10.300 millones de dólares y se recapitalizó. También tuvo la entrada de Delta, que invirtió en 1.400 millones de dólares y Delta tomó el 20% del grupo. Entonces, la entrada de Delta fue una
una de las resultantes de este capítulo 11. Oye, Nico, y también creo que vale la pena mencionar el pedido que acaba de colocar LATAM por hasta 70 y pico de Embraer 195E2. Sí, y creo que es bastante interesante porque LATAM, como comentaba, tiene aviones de cabina angosta, pero también tiene un gran servicio de aviones de cabina ancha. Entonces, estos C2 creo que los va a utilizar o bueno, se dice que van a utilizar para el mercado regional y para la competencia con los low costs que hay en la región y que han incrementado su servicio. Entonces, este pedido también es algo nuevo que no se esperaba en el mercado. También hablando de LATAM, la carga tiene una relevancia súper importante, ¿no? La división de LATAM Cargo opera 19 aviones de cabina ancha que son entre 767, tanto convertidos como 767 freighters, y ha tenido hasta 777 de carga también, y representan el 15% de los ingresos del grupo. Y esto tiene que ver también por la infraestructura que comentaba en un principio en el país, que no permite que lleven mucha carga en otros medios de transporte. Entonces, la aviación es súper importante y transportan principalmente flores, frutas, farmacéuticos a América Latina y a ciertos hubs, desde el hub de Santiago a Miami, a Sao Paulo, etcétera. Entonces, esto es básicamente lo que es LATAM. También hay otra aerolínea importante que es Sky Airlines, que es la segunda aerolínea chilena con flota totalmente Airbus Neo, 28 aviones. Tiene una alta puntualidad y expansión regional hacia Perú y Argentina, es la que mencionó también Fabricio, y ha estado creciendo. JetSmart, que es la tercera aerolínea importante también en lo que es el mercado chileno, es considerada una ultra low cost del grupo Indigo Partners. Tiene 41 aviones de la familia A320 y por ejemplo, ha crecido mucho. Por ejemplo, en el 2024, solamente en el 2024, creció en el número de pasajeros 33%. Y su meta es llegar a 100 aviones y 100 millones de pasajeros en el 2032. Tiene una meta muy, muy agresiva, la cual ha tratado de tener. Y es liderada por Estuardo Ortiz, no sé si te acuerdas de él, Fabricio, que fue ex Avianca y ex Copa y que estaba en Avianca cuando, por ejemplo, cuando negociamos el código compartido entre Aeroméxico y Avianca y para la expansión de Aeroméxico en el mercado de América Latina. No sé si tú lo conociste, a Estuardo Ortiz. Sí, como no, lo conocí de hecho cuando él estaba en TACA, basado en El Salvador, Desde antes, sí. desde antes inclusive de las aerolíneas que mencionaste, así es. Sí, y por último, y esto es un anuncio que acaba de suceder, se sabe que ya se constituyó en Santiago una aerolínea que es parte de GOL y que posiblemente sea una filial de ellos y que pueda iniciar, bueno, y que va a iniciar con 2737 bajo el modelo de low cost. Entonces, estas son básicamente las aerolíneas que hoy en día sirven el mercado chileno, LATAM mucho en el internacional, en el long haul, en la parte de carga, y las otras low cost, Sky, JetSmart y ahora GOL, peleándose todo lo que es el mercado doméstico. Oye, Nico, ¿y crees que haya cabida para un cuarto jugador en el mercado chileno? Yo la verdad no creo que haya cabida ya para un cuarto jugador. Yo creo que ya estas 4 aerolíneas son demasiado y como ha pasado anteriormente, se van a pelear muchísimo el mercado porque es un mercado de alto valor,
pero no de un número de pasajeros tan grande. Entonces no creo que haya suficiente mercado ni para las que están hoy en día. Yo creo que puede pasar como lo que pasó hace 20, 25 años, cuando trataron de incursionar en un modelo medio de low cost, aerolíneas como Avant, como National, que al final del día se pelearon y se deshicieron entre ellas y quedó solamente la LAN, ¿no? Entonces no creo que haya suficiente, a tu pregunta, Fabricio, no creo que, y sé que no hay suficientes pasajeros para una aerolínea adicional, a menos que desaparezcan a una de ellas, ¿no? Sí, concuerdo, y quizás el otro punto que valdría la pena mencionar es que por ahí se había mencionado que Sky pudiera formar parte de este grupo Abra. Y bueno, ahora con la entrada de Gol, Veremos, me ¿no? parece que pues, con eso se acabó esa idea, ¿no? Pues sí, sí, tienes razón. Y bueno, si vemos la problemática estructural de lo que es la aviación en Chile, es muy similar a lo que tenemos en los otros países que comentaron tanto Fabricio como Arturo, que es una alta concentración del mercado. En el caso chileno, el 95% está concentrado en 3 aerolíneas. Tenemos también costos aeroportuarios muy altos y pocos incentivos para nuevas rutas, capacidad limitada en el hub de Santiago y todavía una baja conectividad intrarregional por la extensión del país, no obstante a que están tratando de incursionar en el mercado de sobrepasar Santiago, como mencioné anteriormente. Y bueno, los riesgos macroeconómicos, ¿no? Que el turismo es muy sensible a los shocks externos, ¿no? Y por último, también como problemáticos estructurales, tenemos la liberación incompleta, faltan acuerdos de cielos abiertos con varios países. Entonces, aunque Chile lo ha promovido mucho, todavía faltan con varios países. Entonces, es algo. Y como cierre final, lo que tengo es que Chile es un caso singular en la aviación latinoamericana, como comenté en un principio. Es un país muy largo, es aislado geográficamente y eso hace que haya un desafío para el transporte aéreo, que es una herramienta de cohesión nacional, ¿no? También en una sola década la industria aérea pasó de depender casi exclusivamente del LAN a consolidar un ecosistema competitivo con otros jugadores de bajo costo como los que comenté, y aún así el país conserva ventajas estructurales, tiene algo de estabilidad regulatoria, operadores financieramente sólidos y una cultura aérea arraigada, ¿no? Entonces, básicamente es lo que puedo comentar de lo que es Chile y la aviación en este país, que es muy importante para América Latina, aunque no es del tamaño de un Brasil y de una Argentina, su valor sí es muy importante. Pues qué interesante, Nico, Arturo, creo que fue una plática muy enriquecedora y ya hacía falta voltear la mira hacia el cono sur. Brasil, Argentina y Chile representan 3 modelos distintos, pero son 3 historias que se entrecruzan de manera muy íntima, ya sea por la regulación, la competencia o la búsqueda de sustentabilidad. Desde grandes actores multinacionales como LATAM hasta aerolíneas de reciente creación, estos 3 países siguen marcando el pulso de la conectividad aérea en América Latina. Y aunque enfrentan caminos diferentes, los 3 países que hoy sobrevolamos comparten una misma dirección, siguen desarrollándose, adaptándose y evolucionando. En el siguiente capítulo de Altitud seguiremos explorando los retos, oportunidades y el papel de la aviación en el mapa del transporte aéreo latinoamericano. Pero vamos a cambiar ahora la mira más hacia el norte, dentro del mismo continente, con paradas en Colombia, Perú y Centroamérica. Síganos por favor en nuestras redes sociales y recuerden que todos nuestros episodios se encuentran disponibles en nuestra página web, altitudeaviationleaders.com.mx. Nos escuchamos pronto en un episodio más de Altitud. Muchas gracias por acompañarnos en este vuelo. Gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.